Somos Santiago, somos Telemilenio. Telemilenio, visión sin límites. Visión sin límites. Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, la fundación trayendo un mensaje de reflexión y de confianza en el Señor. Un servidor, el pastor Víctor Arias, hoy acompañado de nuestro hermano pastor y psicólogo Richard. Dios te bendiga, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en este maravilloso programa. Amén. Pues vamos a estar dando inicio a nuestro programa en este día, leyendo la palabra en el libro de Santiago. Santiago, su capítulo 1, versos 2 en adelante. Y sus palabras son leídas en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus palabras dicen de esta manera: Hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros, aleluya, somos probados, esa prueba, esas tribulaciones, angustias que a veces producen esa prueba, aleluya, aumentan nuestra fe. Nos dan esa confianza, esa seguridad de que Dios está al control de todo. Así que vamos a estar orando en este día y presentando nuestro programa El Cristo Grupo Fundación, para que sea Dios dirigiendo nuestro paso en este día y que todo lo que hagamos en este lugar sea para engrandecer su nombre en la vida de los hombres. Amantísimo Dios Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, gracias. Señor. Te pedimos que sea tú hablando conforme, Padre, al diseño, al modelo que tú has establecido para la vida de los hombres en este día. Aleluya. Usa, Padre, tu siervo como instrumento escogido para hacer tu voluntad, que todo lo que él, Padre, traiga en este día sea para redarguir, exhortar, corregir y para mostrar tu amor incondicional sobre toda la humanidad. Bendícelo, Señor, y bendice a cada una de esa vasta audiencia que siempre nos ve y nos escucha por los diferentes medios. Bendice a cada una de esas personas que en este día se han conectado para recibir de ti una palabra revelada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pues nada, vamos a tener a nuestro hermano Richard, pastor Richard, exponiendo el mensaje de este día. Gracias. Gracias, pastor Víctor. Damos gracias al Señor que nos concede compartir con ustedes unos pocos apuntes sobre este tema tan interesante y que viene como anillo al dedo, digo yo, porque estamos en un periodo, de muchas dificultades. Un proceso difícil, tan difícil que han acontecido muchas muertes, muchos enfermos y otras cosas que se adhieren en medio de todo esto. Esas son solamente las cosas que son muy visibles y que la sociedad la toma muy en cuenta. Sin embargo, hay otras que no se ven y que mucha gente padece toda esta circunstancia producto de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y nosotros vamos a estar tratando con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con cómo evitar y contrarrestar, podríamos decir, la ansiedad y el aburrimiento en este periodo que tenemos, que ustedes saben, del COVID-19, esta pandemia que ha venido arropando no solamente a República Dominicana, y por eso se le dice pandemia, sino a nivel mundial. Es una situación bastante difícil. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros contrarrestar? ¿Cómo podríamos nosotros, evitar este proceso de ansiedad y de aburrimiento en nuestros hogares y en cualquier otro lugar del trabajo y cualquier otro lugar donde nosotros estemos? Y de manera especial en las familias, en los hogares, donde allí hay tantos niños con edades escolares y otros que quizás no ya adultos, pero con edades ya como ser humano adulto, y
hay que ver cómo entonces enfrentamos esta situación que nos está arropando y que nos concierne a todos, que ninguno debemos echarnos a un lado. Es un propósito que tenemos de nosotros poder entonces concientizar, crear conciencia en cada uno de nosotros, para que en medio de todo esto nosotros podamos entonces, en medio de esta pandemia la cual vivimos y que nos corresponde a todos estar pues atentos y haciendo las cosas que debemos de hacer, en medio de esta circunstancia, de esta pandemia que vivimos, de esta realidad tan difícil, chocante, que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Entonces, en medio de esta situación, nosotros tenemos que ver cómo creamos conciencia para ver si nosotros podemos entonces utilizar algunas herramientas, algunos elementos que puedan ayudarnos para nosotros entonces poder accionar en medio de esta circunstancia. Tenemos que buscar estrategia, tenemos que buscar elementos, ministro, para poder entonces trabajar esta situación de la pandemia del coronavirus que ha estado haciendo, está haciendo tanto estrago, y que nosotros esperamos que concluya pronto en este tiempo. Cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una sensación, de una aflicción, de un miedo constante que la gente tiene, de una tensión, de una duda e inclusive de una inseguridad interna por la cual atraviesan las personas. Este tiempo de ansiedad no nos permite tener como ese estado de seguridad 100% que debemos tener. Nos permite estar en un incierto, nos permite estar pensando qué pasará mañana. Y estamos en esa situación ansiosa. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué? ¿Y qué pasará mañana? Entonces estamos en una situación de tensión. Cuando estamos en ansiedad, estamos en una situación de tensión, en una situación de duda, en una situación de no tenemos como ese criterio de creer que hay un futuro cierto y positivo, sino que estamos pensando en un futuro incierto. Y entonces se nos hace difícil cuando entramos en ansiedad de nosotros adaptarnos a estos procesos que nos trae la vida. Y este proceso por el cual estamos pasando no es un proceso nuevo, por decir, de dificultad, porque en la vida nosotros pasamos por procesos de dificultades desde que nacemos y hasta que morimos. Lógicamente, unos son más difíciles que otros para algunas personas, pero esos que son más difíciles para algunas personas, puede ser que para otros sean mucho más fácil de trabajar, de tratar ese tema. Entonces, esa ansiedad no es más que esa sensación de duda, esa sensación de tensión, esa sensación de miedo que nosotros tenemos, esa sensación de inseguridad interna por la cual nosotros atravesamos en ese momento que tenemos esa situación ansiosa. Por otro lado, cuando hablamos del aburrimiento, estamos hablando de un estado de cansancio, estamos hablando de una situación como de frizarse, de no hacer nada, de quedarme quieto, pero de una manera que me siento molesto, de una manera que no tengo interés, se me va el interés, y también de vez en cuando me siento hasta enfadado. Por eso ustedes ven que los muchachos cuando están ociosos, que no tienen nada que hacer, se sienten como en un estado de aburrimiento, y esto le trae una situación de desinterés, de cansancio, de molestia, pero también le trae una situación de enfado y le puede traer otras tantas cosas que pueden acontecer. Es por ello que debemos hacer un esfuerzo para nosotros lograr que se pueda organizar en nuestros hogares las diferentes herramientas para poder lograr que esa ansiedad, que esa situación de aburrimiento, nosotros pues podamos contrarrestarla. Hay posibles consecuencias producto de un estado ansioso, posibles consecuencias producto de un estado ansioso, y producto de un estado de aburrimiento. Todas las cosas tienen su causa y su consecuencia. Hay consecuencias cuando nosotros estamos ansiosos y hay consecuencias cuando estamos en un estado o en una situación de aburrimiento, que es ese estado, recuerden, de cansancio, de frizarse. Yo tenía un compañero, digamos, un psicólogo, psiquiatra que nos impartía docencia, el doctor Dunker, y él decía, hablaba mucho de que el aburrimiento nos friza,
es como estar frisado. Cuando estamos aburridos, estamos como el que no está haciendo nada, como el que no puede hacer nada, no sé qué hacer, me friso en medio de esa circunstancia. Entonces, en una circunstancia de ansiedad y de aburrimiento, nosotros nos frisamos en algunos momentos, pero en la ansiedad propiamente dicho, puede ser que entonces nos airemos y traigamos entonces otras cosas más difíciles. Dentro de las posibles consecuencias que trae la ansiedad y el aburrimiento, tendríamos que ver, por ejemplo, la autoestima, cómo afecta a la autoestima esta situación de ansiedad, esta situación de aburrimiento. Recuerden que estamos en un periodo, en un tiempo del COVID-19, en una pandemia, es decir, que este virus no es de República Dominicana exclusivamente, sino que está ya a nivel mundial y muchas personas ya han muerto y muchas más son las que están en este momento enfermas, infectadas, muchas hospitalizadas y otras están en sus hogares. Y esperamos, de hecho, que Dios nos ayude a que se recuperen los que están enfermos y a los que están sanos, a los que estemos sanos, pues que nos ayude a mantenernos en sanidad. Asimismo, entonces hablamos de que afecta a la autoestima. ¿Por qué decimos que afecta a la autoestima? Porque cuando estamos en un estado ansioso o en un estado de aburrimiento, nosotros tenemos dudas, tenemos miedo, tenemos situaciones difíciles que pueden llevarnos a nosotros entonces inclusive dudar de nuestra propia integridad, de nuestro propio valor, de nuestro propio autoconcepto positivo. Entonces, en medio de esta situación de pandemia, en medio de esta situación de aburrimiento, es afectado, ¿qué cosa? Es afectado entonces nuestra autoestima. Cuando hablamos de autoestima, recuerden que estamos hablando de esa autovaloración, auto hacia mí, y estima, esa valoración que yo pues tengo de mi propia persona. Es decir que entonces la ansiedad y el aburrimiento afectan nuestra autoestima y ese autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos puede verse afectado y entonces no nos autovaloramos. Eso puede pasar, pero al mismo tiempo esa valoración hacia las demás personas puede ser que tenga también problemas y pueda agrietarse en medio de esta circunstancia de pandemia, en medio de esta circunstancia de ansiedad y de aburrimiento que estamos tratando hoy. Esa estima hacia los demás se puede perder, podemos desvalorizar a las demás personas, pero es producto de ese gran estado de ansiedad y de aburrimiento que tenemos. Pero asimismo, inclusive cuando tenemos dificultades con la autoestima, nosotros inclusive a veces ni siquiera nuestra familia la valoramos. Nuestra familia puede ser que también tengamos dificultades con la valoración hacia nuestros seres queridos. De tal manera que hasta mi propio nombre no lo valorizo cuando tengo una autoestima no saludable. Puede ser que ni siquiera quiera mi nombre, ni siquiera quiera tener mi nombre, lo rechazo. O rechazo mi familia, mi apellido, mi descendencia, o quisiera estar apartado. Entonces, este periodo, esta situación de ansiedad, hay que sopesarla muy bien, porque puede afectar no solamente mi vida, sino que puede afectar a muchos más que nos rodean. Una persona, por ejemplo, que se suicida o quiere suicidarse, tiene que pensar que no solamente va a quitarse la vida, sino que también va a afectar a mucha gente que le rodea. Si tiene hijos, a sus hijos, si tiene esposa, a su esposa, y los demás familiares que le rodean, e inclusive hasta las amistades, y quién sabe si una institución a la cual pertenece también va a afectar en gran manera el suicidio por esta situación de ansiedad por la cual estuvo pasando. Al mismo tiempo, afecta la autoestima porque nos quita el interés, no nos deja que nos interesemos por echar hacia adelante, por avanzar. Por eso mucha gente, pastor, se frisa y se vuelve uno con él mismo, pero a la vez se aísla y no quiere tener ningún tipo de relación con otras personas. Y eso hace que ese interés se pierda cuando nosotros tenemos agrietada nuestra autoestima. Asimismo, ese aislamiento puede producir entonces pensamientos que pueden entonces llevarnos a nosotros, inclusive ministros y ustedes que nos están escuchando. Por eso es tan importante no estar
mucho solo cuando estamos en situaciones de ansiedad, en situaciones de aburrimiento. Debemos estar lo mejor acompañados posible, porque pueden venir pensamientos que sean de destrucción, destructivos. Pueden venir pensamientos de suicidio, pero también pueden venir pensamientos de homicidio contra alguien, pero también pueden venir pensamientos de hacer otras cosas que no son agradables, que no son saludables. Por ende, entonces, cuando usted se sienta en situaciones como esa, de ansiedad y de aburrimiento, entonces usted debe estar lo más cercano a la gente posible, lógicamente, como una estrategia para usted no cometer errores y estar mucho tiempo a solas y entonces pensar cosas que no debe pensar y llegar a hacerla o cometerla. Al mismo tiempo, no solamente esta situación trae la consecuencia con la autoestima. Esta situación trae consecuencias con lo que son las relaciones familiares. Es decir, cuando yo tengo una situación de, digamos, de ansiedad, esa dificultad de ansiedad y de aburrimiento afecta de una u otra manera a nuestra relación con la familia. Entonces, en esa dinámica familiar, nosotros debemos ver cómo no se daña esa dinámica, esa relación de familia. ¿Cómo la daña? Pues puede traer distancia física entre los familiares. Una persona con ansiedad, una persona con un estado de aburrimiento, puede traer distancia en medio de la familia. Y eso es importante que nosotros pues tratemos de que no acontezca, de que no ocurra, porque puede traer diferentes dificultades. La distancia física entre las familias es muy dañina, porque la familia se supone que debe estar unida y cercana. Y cuando hay distancia, entonces está diciendo que hay algún problema, alguna dificultad en el medio que no permite que haya crecimiento. Eso entendemos. Vamos a decirle a ustedes que no solamente entonces afecta lo que es la relación de familia en cuanto a la distancia. Y nosotros hablamos de distancia física, pero también nosotros hablamos porque personas, por ejemplo, dicen, me voy y me aparto de mi familia cuando se sienten estresados, cuando se sienten ansiosos, cuando se sienten en un estado de aburrimiento, se apartan, se van, inclusive cometen el error de apartarse de sus hijos y dañan esa relación de familia y dañan esa relación emocional y afectiva con sus hijos y con sus demás seres queridos. No solamente la distancia física, existe lo que es la distancia afectiva. Yo puedo estar junto con una persona en la misma casa, sin embargo, yo puedo estar más lejos que el que vive en Estados Unidos de esa persona con la que estoy compartiendo en la casa. ¿Cómo explicarle esto? Amén. Cuando hablamos de COVID, pastor, cuando hablamos de COVID-19, hablamos de incertidumbre, hablamos de desconfianza, hablamos de muchas cosas que nos preocupan. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el COVID, lo que produce el COVID, la desconfianza, ese estado de incertidumbre que uno en el cual se ha estado viviendo en este tiempo. Pero algo que sabemos es que ante todas esas cosas el Señor Jesucristo está obrando para traer un pueblo al arrepentimiento y ayudándolo a aumentar su fe, su confianza en Él, porque no todo ha sido malo en el COVID, sino que también ha sido un tiempo en el cual la familia pues se ha juntado y yo diría que si han aprovechado ese tiempo ha sido de mucha eficacia. Amén. Pues vamos a ir a un tiempo de comerciales y luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. Gloria a Dios. Lo que menos me gustaba. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20.
enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado cantó.
El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por el 829-582-3636. 829-582-3636, aquí en Telemilenio, de 3 a 4 de la tarde. Y si quieres comunicarte con nosotros a través de la Fundación El Cristo Grupo, lo puedes hacer por el 829-683-7777, Fundación El Cristo Grupo. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Fundación El Cristo Grupo @gmail.com. Solamente tienes que entrar, buscar Fundación El Cristo Grupo @gmail.com, suscribirte y darnos like y hacer algún comentario sobre el programa. Así que vamos a seguir pues con este manjar que el Señor nos ha enviado a través del pastor Richard Marte. Vamos a seguir comiendo y disfrutando de este manjar, ¿verdad? Bueno, sí, Dios pastor? siga bendiciendo al pastor Víctor Arias y esta fundación, y denle like y búsquenlo ahí, y eso está grabado. Entonces, si está grabado, pues vamos a volver y repasarlo y repasarlo. Eso como que en la escuela, cuando usted coge el libro, la clase, la repasa y la repasa. Yo veo un tema y lo repaso y aprendo más. Y seguimos entonces con el tema sobre este proceso de ansiedad y de aburrimiento que se da en este periodo del COVID-19. Y nosotros somos testigos de tanta gente que está pasando por ese proceso, y a uno mismo le toca y le choca también esta situación, pero tiene que actuar. No se puede quedar frisado, como decía el doctor Dunker, quedarse frisado, no, hay que accionar en medio de todo esto. Entonces, decíamos que afecta las relaciones familiares, y estábamos hablando de la distancia física, pero también la distancia afectiva. Cuando estamos en un estado de aburrimiento y en un estado de ansiedad, por eso hay que trabajar y quitar eso del medio. Eso puede crear una situación de distancia afectiva entre tu familia y tú. Personas se aíslan de esa relación afectiva con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con los que les rodean en ese momento. Pero también puede venir una situación de violencia, de abuso, de situación que daña en medio de esa circunstancia que estamos pasando del COVID, daña, afecta en la casa. Una persona muy ansiosa, una persona llena de situaciones de aburrimiento, puede usar la violencia en la casa y puede traer entonces diferentes dificultades. A veces usan el abuso contra los niños, niñas y adolescentes, otras veces la violencia intrafamiliar entre los esposos, la violencia el uno con el otro entre los hermanos. Entonces esto crea una situación muy difícil. Por eso hay que trabajar esto, para que no lleguemos a esa circunstancia en nuestros hogares, en nuestra casa. Esto afecta también lo que es la salud física y la salud emocional. Una persona ansiosa es una persona que generalmente puede tener un problema hasta cardiovascular, puede tener un problema hasta en la alimentación, porque una persona ansiosa y con un estado de aburrimiento puede ser que diga: yo no quiero alimento, no quiero comer, no tengo deseo de comer. Una persona ansiosa, una persona con aburrimiento puede decir: yo voy a comer mucho, y ustedes ven esa persona que está ansiosa, que entonces en vez de comer poco, hace lo contrario, y es que come demasiado. Y eso le puede crear también circunstancias difíciles en cuanto a la salud física. Pero emocionalmente también la persona tiende a tener actitudes de ira, actitudes de tristeza, actitudes de hasta suicidio puede llegar. Puede tener actitudes de depresión, puede llegar la depresión, el desinterés, el suicidio, que Dios nos libre de todo esto. Al mismo tiempo pueden afectar lo que son las conexiones negativas en las redes, de manera especial en la computadora, el internet y en nuestros celulares. Las personas con ansiedad y las personas con estado de aburrimiento en la casa, debemos ser cuidadosos qué está observando, qué está viendo en los medios de comunicación, en las redes, porque puede ser en un momento dado víctima, producto de ese estado de aburrimiento, producto de ese estado de ansiedad en el cual está viviendo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos contrarrestar lo que es este estado de aburrimiento y este estado de ansiedad que nos llega producto de esta situación que estamos viviendo del COVID-19, de esta pandemia que ha arropado el mundo entero? Existen una serie de elementos, actitudes, acciones que pueden servir para que nosotros podamos contrarrestar, ¿verdad?,
y evitar la ansiedad y el aburrimiento. Escuche bien, una de las cosas que nosotros debemos tener bien claro y consciente es si estamos pasando por un proceso de ansiedad y de aburrimiento. Es importante que reconozcamos que estamos en esta situación. Hay personas que están pasando por una situación, por un proceso, y usted le pregunta, ¿y cómo te está yendo? ¿Tiene alimento? Por decirlo así, poner un ejemplo, ¿tiene alimento en tu nevera? Y le dicen, no, yo estoy bien, pero no tienen ningún tipo de alimento en la nevera, no tienen dinero, tienen dificultades, tienen carencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando tú tengas una situación de ansiedad, de aburrimiento, una de las cosas para contrarrestar esta situación, para nosotros poder estar en estabilidad, es que nosotros debemos reconocer y aceptar que tenemos una situación estresante, una situación, digamos, ansiosa, una situación de aburrimiento. Pero a la vez también es importante que nosotros reconozcamos que estamos pasando por una situación adversa que es el COVID-19, esta pandemia. Es importante reconocer eso, es importante saber que estamos pasando por esa situación, es importante saber que es una situación que no es tan sencilla, tan fácil, pero que tampoco tiene que llevarme a mí a estar en un periodo de ansiedad, de estrés y de una situación de aburrimiento, sino que yo puedo en medio de todo esto verlo como una actitud que puede ayudarme a yo poder lograr entonces crecer. Y usted dirá, bueno, crecer en medio de una pandemia. Sí, porque las dificultades, los problemas que nos presenta la vida pueden ser una oportunidad, escuche bien este término, oportunidad para crecimiento. Eso va a depender de cómo usted lo asuma. Es por eso que la persona entra en un estado de ansiedad, un estado de aburrimiento, un estado estresante, y entonces trabaja con la ira, trabaja con el desánimo, la depresión, todo eso le pasa, pero no ha sabido cómo reconocer y aceptar que estamos en un periodo de pandemia y que está pasando ese periodo y que debemos estar quietos y accionar cuando debemos accionar y lo que debemos accionar. Otra cosa que debemos hacer es trabajar nuestras emociones. Las personas en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, las emociones empiezan a fluir. Empieza la ira, empieza a fluir las otras emociones como la tristeza, el desinterés, empiezan a fluir todas estas cosas, el lloro, el llanto, todo esto empieza a fluir, toda esta emoción empieza a fluir, inclusive hasta la risa desbordada puede llegar a influir en su vida, puede llegar a su vida, pero puede ser que sea una sonrisa. Es como yo digo, a veces nosotros vemos un adicto a las drogas y nosotros le decimos, ¿cómo te estás? Y él viene, yo estoy bien, hermano, ¿qué es lo que es, manín? Bien, ratata, y se ríe. Pero en el fondo esa persona está dando una sonrisa, pero que en realidad no está así. Está a lo contrario, está triste, está destrozado por dentro. Y cuando llega a su casa, que llega a su habitación, si es que tiene habitación, y tal vez la habitación es debajo del puente, o en un banco, o en un parque, cuando llega en esa situación de soledad, entonces ahí muestra verdaderamente lo que es. Empieza la tristeza, empieza a salir esa desesperanza, empieza a salir ese dolor. Entonces nosotros debemos, de una u otra manera, trabajar las emociones, trabajar la ira, trabajar la tristeza, saber que estamos pasando por ese proceso y reconocerlo. Al mismo tiempo, nosotros debemos erradicar cualquier elemento de influencia negativa en medio de esta pandemia. Y usted dirá, bueno, pero tenemos que escucharla. Nosotros no podemos estar bombardeados de noticias de muchos problemas, de muchas dificultades. No es conveniente en medio de esta crisis estar viendo muchas noticias de tragedias muy difíciles, de personas que mataron a tanto, de ver sangre en la televisión y cosas que puedan dañar. Entonces es importante que en medio de esta pandemia nosotros nos apartemos un tanto de esas noticias fatales, de esas cosas que nos vienen a la mente y que más bien refuerzan negativamente nuestros pensamientos. Es decir, que esos elementos de influencia negativa debemos dejarlos fuera. Inclusive, otro elemento que puede ser de influencia negativa pueden ser algunos amigos que tú tienes, que tal vez tienen unas actitudes que no son correctas, que son muy negativas y que son dañinas.
Una persona que anda con otra persona, que atraca, que roba, que usa drogas y que es adicto o como sea, es una influencia que en el momento es dañina. No es una discriminación a este tipo de personas. Estamos hablando como psicólogos de que cuando tú estás caminando, accionando con una persona que está en un ambiente de delincuencia, delictivo y de hábitos perjudiciales como las drogas y otros vicios, entonces tú estás en una situación que debe aislarte, porque entonces esto más la situación del COVID te va a dar bastante fuerte y puede venir un estado de ansiedad, de aburrimiento y todas estas cosas. Entonces las relaciones dinámicas de la familia, también es importante que nosotros trabajemos esto para contrarrestar el COVID-19. ¿De qué manera, pastor, psicólogo? Bueno, pues en la familia nosotros hemos tenido que estar mucho tiempo en la casa, mucho tiempo con nuestros familiares en la casa, con los que están en la casa, porque hay otros que hemos tenido que estar a distancia física de ellos. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es entonces tener los padres una relación cercana. Papá y mamá deben tener esa relación cercana, saludable, para que ese hijo que va a la escuela, que se siente en una situación difícil, no tenga por encima de lo que ya trae la pandemia, el problema de la casa, donde papá y mamá tienen una relación entonces de distancia, de conflicto. Eso crea muchas circunstancias difíciles y le puede traer más problemas a los hijos en medio de esta situación. Y entonces no solamente le llega la ansiedad, le llega el aburrimiento, sino que le llegan ahora otro tipo de situaciones que son peligrosas y pueden dañarlo. Entonces papá y mamá deben tener una relación saludable, pero también esa relación no solamente debe quedarse entre papá y mamá, sino que esa relación debe ir más allá y debe entonces estar entre papá y mamá con los hijos. Una relación, estamos hablando cercana, estamos hablando de una relación cercana, de una relación saludable. Recuerden el término saludable. Cercano significa en este caso saludable. Entonces esa relación es importante, y esa relación entre los hermanos. Debemos comunicarnos más con los familiares que están en otros lugares, por las redes. Es importante sentarnos con los hijos, hacer las tareas. Eso es sumamente importante, jugar con ellos, sentarse con ellos, disciplinarlos positivamente, suplir sus necesidades en todas las áreas y hacer entonces un proyecto de vida juntamente con la familia. Y si en este proyecto de vida debemos tener entonces buscar ayuda con el psicólogo, con el terapeuta, con el psiquiatra, con la maestra en la escuela, con la unidad de orientación y psicología en la escuela, estudiar también vocacionalmente, aprovechar esto y hacer cursos por el internet y hacer otros cursos donde yo pueda aprovechar esta situación de pandemia para aprender algo, algún oficio, algunas cosas. Finalmente, tu relación con Dios. Dios no se puede quedar. En ese proyecto de vida tiene que estar metido Dios, porque Él te fortalece. Dice la palabra, y voy a citar algo que tengo aquí escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Y también dice, y te voy a citar, te estoy citando lo que dice la Biblia, no lo que yo digo: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Muchas gracias. Poderosa charla en este día que nos ha traído el pastor Richard. Tremendo, para mí muy tremendo, muy fuerte, de mucha importancia, y más en estos tiempos que estamos viviendo en este estado de coronavirus. Pero qué bueno tener personas que están preparadas para enseñarnos cómo manejarnos en esta temporada, en este tiempo. Sabemos que tenemos que acostumbrarnos a vivir en este estado, pero con esta respuesta que el Señor nos ha enviado a través de nuestro hermano pastor Richard, yo creo que se hace más ligera la carga, se hace más fácil poder contrarrestar cualquier situación que se presente en nuestra vida. Sé que muchas personas que han recibido este mensaje en este día, pues van a comenzar a poner en práctica toda esta
herramientas que usted le ha dado en este día, y yo sé que serán de gran ayuda y de gran bendición para toda esa persona. Yo, pues, hablando con el pastor Richard, a ver si le tenemos más a menudo aquí en el programa, porque sé que es de gran importancia que la persona pues reciban una palabra que le saque de ese status quo, de ese estatus de incertidumbre que a veces tenemos, a veces esa desconfianza, ese desánimo, porque eso produce desánimo, produce un deseo como de dejarlo todo. Aún nosotros siendo cristianos pasamos por esos momentos de decir, oye, ¿y hasta cuándo será esto? Estoy harto ya de esta situación, pero nada, lo importante es que Dios tiene respuesta para cada situación en nuestra vida y que tiene hombres y mujeres preparados para hablarle a ese pueblo que está hambriento, que está sediento, que está buscando una respuesta, una palabra revelada por el Espíritu Santo. Yo quiero que nuestro hermano pastor Richard aproveche este tiempo que nos queden para anunciar su ministerio, sus funciones, y también dar su número de teléfono para si alguna persona quiere contactarle de manera personal, lo pueda hacer también. Ok, bueno, nosotros estamos pastoreando en la Iglesia Cristiana Visión de Dios, que queda ahí, le dicen Los Platanitos, detrás del Estadio Cibao, en la misma callecita de la estancia infantil. Trabajamos como psicólogo, orientador escolar en la escuela Mélida Giral, en Los Salados, estamos a su orden. Y pues nuestro teléfono es el 809-624-0303. Ahí estamos pues a su servicio. Amén. Como le informé ahorita, le dije los teléfonos a cualquier persona que quiera llamar, que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer por el 829-582-3636. Y si quiere comunicarse a través de la Fundación El Cristo Grupo, lo puede hacer por el 829-683-7777. Ahí se comunicará con nosotros. Nosotros estaremos dando pues todas las informaciones del lugar de la Fundación El Cristo Grupo, todo lo que quiera saber con relación a la fundación. Y estamos para traer ese mensaje de cambio, de transición y de progreso a la vida del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del envejeciente, de todo el que necesite una palabra para salir de ese estado de parálisis, de ese estado de incomodidad en el cual vivimos cuando no conocemos del Señor. Este es un medio que está para darte a conocer esa multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, que tú puedas salir, aleluya, de ese estado y puedas recibir la nueva vida que se obtiene a través de recibir al Señor Jesucristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pues nada, pastor, ha sido un placer en este día compartir escenario con usted. Espero que se repita su visita aquí al programa y estamos siempre a la disposición. Amén. Muchas gracias, pastor Víctor, que Dios bendiga esta vasta audiencia y bendiga este programa y la fundación. Amén. Pues nada, hasta mañana. Dios le bendiga a todos. Shalom.